Este jueves 21 de diciembre, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, acudió al Senado para dar un informe oral respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, referida a la reelección indefinida, y al carácter vinculante del referendo del 21 de febrero. Cuando hemos convocado a un referéndum establecido en una ley de convocatoria y según establece la Constitución, nosotros hemos cumplido con el procedimiento y la ley establece que un referéndum tiene carácter obligatorio, tiene carácter vinculante y tiene vigencia inmediata una vez que se produce el referéndum. En este marco es que el tribunal va a actuar, y esto es lo que hemos presentado en el informe, en función a lo que establece la norma y en función a lo que establece nuestra competencia. En ese sentido y como respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este viernes 22 de diciembre que la Asamblea Legislativa cumplió el referendo del 21 de febrero de 2016, porque no se reformó el artículo 168 de la Constitución, por lo que Evo Morales puede ser candidato el 2019, porque no incurre en las causales de inelegibilidad, que revisará el órgano electoral para ese proceso electoral. El órgano electoral no interpreta y el órgano electoral no hace cumplir los resultados. Simplemente organiza, administra y ejecuta los procesos electorales y proclama los resultados. Luego corresponde a otros órganos el cumplimiento. En este caso, el órgano electoral remitió a la Asamblea los resultados del referéndum y la Asamblea simplemente no modificó la Constitución en su artículo 168. Por lo tanto, el órgano electoral cumplió su trabajo, dándonos los resultados, y la Asamblea ha ejecutado los resultados. ¿Cómo los ha ejecutado? Manteniendo el artículo 168. Por lo tanto, los resultados del referéndum ya se han ejecutado. Primera cosa. Segunda pregunta, o otra pregunta que le hacen a la presidenta del órgano electoral, es la pregunta 3. Y le preguntan, informe a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral si el señor Juan Evo Morales Ayma está habilitado para postular a las elecciones del 2019. El órgano electoral responde con una meridiana claridad de manera institucional. Dice, en cuanto a la pregunta 3, dice el órgano electoral, las condiciones de inelegibilidad y de accesibilidad a cargos públicos están definidas por la norma fundamental, la Constitución. Además de ello, la ley número 026 del régimen electoral, modificada mediante la ley número 929, que establece, ahí necesitaba lentes, los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la Constitución Política del Estado serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de sala plena con una anticipación de por lo menos 150 días. A la fecha de realización a la votación, la convocatoria debe garantizar que la elección y posesión de las nuevas autoridades representantes se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades y representantes salientes. Eso dice el artículo número 94 de convocatorias. Y la ley 026 dice, el cumplimiento de los requisitos y causales de inelegibilidad establecidos en la Constitución y en la ley para las candidaturas a cargos de gobierno y representación política serán verificados por el órgano electoral. Es decir, la señora presidenta el día de ayer dijo, cuando se convoque a elecciones, 150 días antes, el órgano electoral simplemente tiene que verificar el cumplimiento de las causales de ineligibilidad. ¿Cuáles son esas causales de ineligibilidad? Están en la Constitución, lo dice la respuesta del órgano electoral. Causales de ineligibilidad que el órgano electoral verificará 150 días antes de las elecciones a todos los candidatos, incluido Evo Morales.
Quienes ocuparon o ocupen no podrán acceder, dice la Constitución, no podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad. Quienes ocupen o ocuparon cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. Evo Morales no ocupa ningún cargo directivo en empresa o corporación. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 5 años antes del día de la elección. Evo Morales no tiene ningún cargo directivo en ninguna empresa extranjera. Quienes ocupen cargos electivos de designación, nombrados, o de libre nombramiento que no hayan renunciado a este al menos 3 meses antes al día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente de la República. Está exceptuado el presidente. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. El presidente Evo no es miembro de la Policía ni de las Fuerzas Armadas. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. Evo Morales no es ministro de ningún culto religioso. Listo. Esas son las causales de inelegibilidad que la presidenta del órgano electoral dice que va a verificar faltando 150 días antes de las elecciones del 2019. Por lo tanto, está clarísimo. Órgano electoral no es el encargado de ejecutar los resultados del referéndum. Simplemente de dar los resultados, y nos los dio. ¿Quién es el encargado de ejecutar los resultados del referéndum? La Asamblea. Y ya lo hemos ejecutado. El artículo sigue vigente. El órgano electoral le preguntan, ¿Evo es candidato? Dice, voy a verificar en función de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral a todos los candidatos faltando 150 días antes. ¿Y qué tengo que verificar? Si cumple o no cumple los requisitos de elegibilidad. ¿Y cuáles son esos requisitos? Los he leído. No ocupar cargos directivos en empresas que tengan contratos con el Estado y que no hayan renunciado 3 meses antes. Ocupar cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales. Ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía o ser ministro, que no hayan renunciado 3 meses antes. Todos esos requisitos los cumple Evo Morales de manera clara, diáfana y transparente. En resumen, el órgano electoral, como corresponde, el día de ayer no se ha puesto a interpretar las elecciones, el referéndum, los resultados. No se pone a debatir los resultados ni del referéndum, ni de la ley, ni del tribunal constitucional. No puede. El órgano electoral tiene una misión muy precisa: realizar elecciones y transmitir los resultados. Son otros órganos los que interpretan o los que hacen cumplir los resultados. Por último, uno dirá, está bien, vicepresidente, está vigente el artículo 138 de la Constitución. El referéndum lo dijo así. 168, está vigente, perfecto. Su aplicación es vinculante, por lo tanto está vigente, de acuerdo. Pero el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo de cumplimiento obligatorio que habilita al presidente Evo y a otros alcaldes y gobernadores a poderse postular para el año 2019. Estas dos cosas. ¿Cómo se resuelve esta coexistencia de dos resoluciones? La vigencia del 168
la resolución del Tribunal Constitucional, mediante simplemente la Constitución. La Constitución ahí es muy sabia. El siguiente artículo, el primero, no, el otro, 256. ¿Qué dice el artículo 256 de la Constitución? Y se los leo textualmente. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre la Constitución. Segundo, los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Dice la Constitución, si hay un tratado internacional que el Estado boliviano ha firmado, esos acuerdos del tratado internacional se aplican preferentemente a los artículos de la Constitución. Hay un artículo de la Constitución, el 168, que establece un límite de elección. Pero hay un tratado internacional de derechos humanos que establece que no fija límites a la posibilidad de ejercer derechos políticos. ¿Qué dice el tribunal? Este tratado internacional, por mandato de la Constitución, se aplica preferentemente al artículo 168 de la Constitución. Entonces, lo que parece una contradicción no es una contradicción. La Constitución resuelve esta contradicción diciendo, cuando tengas dos cosas que parecen decir, dos articulados que parecen contradecirse, vas a aplicar preferentemente aquel tratado internacional, y más aún en derechos humanos, por encima del artículo de la Constitución. Más claro, agua de Villimán. Se aplica preferentemente el tratado internacional por encima del 168, porque la Constitución lo dice así. Aplique preferentemente los tratados internacionales por encima de algún artículo de la Constitución. Entonces, el órgano electoral ha remitido a la Asamblea los resultados del referéndum y la Asamblea no ha modificado el 168 de la Constitución. Primer punto. Segundo punto, el órgano electoral ha dicho, yo voy a verificar, voy a dar mi opinión sobre la postulación, verificando los artículos de ineligibilidad de la Constitución. ¿Cuándo? Faltando 150 días para las elecciones. ¿Y cuáles son esos artículos de la ineligibilidad? Los que les he dicho. No ser miembro de las Fuerzas Armadas, no ser miembro de la policía y no haber renunciado 3 meses antes, no ser miembro de una corporación privada o extranjera y no haber renunciado 3 meses antes. Todos los cumple hoy el presidente Evo y con seguridad los va a seguir cumpliendo en 2019. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Las causales de ineligibilidad no ponen ningún límite al presidente Evo para que el año 2019 él pueda ser candidato. Esos son los resultados, esas son las lecturas y esa es la aplicación textual de la ley que ha sido mencionada ayer por la presidenta y de la Constitución que ha sido mencionada ayer por la presidenta del órgano electoral. Por lo tanto, queda clarísimo las atribuciones del órgano electoral, queda clarísimo lo que va a hacer de aquí a 150, faltando 150 ya para las elecciones, verificar si Evo Morales es de la policía, si Evo Morales es del ejército, si no ha renunciado 3 meses, si es miembro de una corporación, y si no hay esas causales de inelegibilidad,
por supuesto, habilitar como corresponde. Lo ha dicho la presidenta del órgano electoral. Ella va a aplicar las causales de inelegibilidad que están en la Constitución. Yo les pido a los periodistas que lean esas causales y encuentren rápidamente la respuesta sobre las candidaturas del año 2019. Eso es lo que queríamos hablar. No sé si Gringo y Gabriela, un elemento más que con esto cerraría. Finalmente, después de todas estas lecturas constitucionales y lecturas legales de los procedimientos electorales, al final de la jornada lo que queda claro es de que el año 2019 va a ser el ciudadano la que va a definir con su voto, de manera libre, responsable, quién es su futuro presidente. Escogerá entre los candidatos. Estará Evo Morales, estarán otros candidatos de la oposición y el pueblo soberano, el que dirá con su voto quién será su presidente, quién será su presidenta, quién será su vicepresidente, quién será su vicepresidenta, será con el voto. En los otros candidatos estará Evo y la gente dirá con su voto si continúa Evo o lo sustituye por otra persona. En todo caso será el pueblo boliviano el que ejerza su derecho sin ninguna limitación para definir quién es el futuro presidente. Ahora sí, estoy a su disposición.